que estamos viendo allí es un comunicado que nos asegura que está fuera de peligro el expresidente, candidato presidencial nuevamente en Estados Unidos, tras un tiroteo en el club de golf de Trump. Y parece ser, el FBI informó que parece ser un intento de asesinato contra Donald Trump. Inmediatamente nos viene a la memoria lo que ha ocurrido a principios del mes en curso, donde Donald Trump recibió un disparo en medio de un discurso, en el transcurso justamente de la aparición pública del actual candidato a presidente del Partido Republicano, un domingo con una agenda muy cargada entonces para la política de los Estados Unidos. Indudablemente es el tema del día, es la centralidad informativa de la jornada de domingo. Se reportaron disparos cerca del club de golf de Donald Trump. Son 3 lugares similares que tiene en el estado de Florida. Habitualmente el expresidente de los Estados Unidos concurre por mañana a hacer esta práctica deportiva, la práctica de golf. Y en ese instante de la jornada de la mañana, disparos muy cercanos a este club de golf que encienden las alertas. Ya es noticia en el mundo internacional, noticia que llegó también inmediatamente al actual presidente de los Estados Unidos y a la actual vicepresidente, que es la candidata para ser presidente del país el 5 de noviembre. El director de comunicaciones de la campaña del republicano dijo que el magnate está a salvo, como les contamos, pero no ofreció más detalles al respecto ni nada sobre lo sucedido. Esto lo están investigando. La Casa Blanca informó que Joe Biden y Kamala Harris ya fueron notificados sobre este suceso y hay un detenido. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está a salvo, dijeron, después de este tiroteo cerca de donde se encontraba en el día de hoy su equipo de campaña, 2 meses después de que el candidato republicano a la Casa Blanca fuera víctima de un intento de asesinato. Recién veíamos las imágenes. Trump, que se encontraba en su club de golf en Florida, según los informes de prensa, en este momento está a salvo, después de que se escucharan estos disparos en sus inmediaciones. Así lo indicaba el director de comunicaciones de su campaña. Y mientras se intenta averiguar más información con respecto a este acto que ocurrió hoy en los Estados Unidos, viene a la mente lo sucedido el 13 de julio, recordemos el intento de asesinato que dijo Donald Trump en la jornada de hoy: nada me detendrá, nunca me rendiré. Estamos en presencia de una de las campañas presidenciales más contundentes. Buenas tardes. Ayer un presunto lobo solitario intentó atentar contra Donald Trump, encendiendo las alarmas sobre el creciente peligro que representan estos individuos radicalizados, muchos de los cuales, como ha sido el caso de Brian Trout, es un presunto magnicida en estos momentos, es lo único que podemos confirmar, y como digo, regresan después de estar como voluntarios en conflictos como el de Ucrania, con una motivación a menudo impulsada por ideologías extremas y un historial de entrenamiento militar en zonas de guerra. Estos lobos solitarios actúan de forma impredecible y letal. La falta de un grupo de Europol estructurado y su capacidad para moverse entre fronteras, especialmente desde lugares, como he dicho, es el caso del presunto magnicida que en el día de ayer intentó atentar contra la vida del expresidente Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago. Esto ha planteado un desafío cada vez mayor para la seguridad nacional. Yo debo aclarar antes de comenzar esta entrevista que tuve breves periodos de intercambio con el ciudadano Brian Trout. Brian Trout, además, era muy popular en la zona del Maidán, recolectando ayudas supuestamente para los diferentes grupos que son voluntarios, y que es verdad que muchas veces antes de entrar en un contrato militar, pues bueno, empiezan a sobrevivir allí como puedan, y Brian, siempre solícito, estaba en el Maidán, y además queda evidencia de muchas cámaras que allí lo filmaban. Además de eso, en una producción de Netflix, de la que podremos ampliar un poco más, él se encontraba
también en el lugar y brevemente pues hubo un pequeño intercambio de palabras entre yo, Sacha Borrego, y este ciudadano presunto terrorista doméstico que se encontraba en el día de ayer intentando presuntamente atentar contra la vida del expresidente Donald Trump. Pero hay una persona que lo ha conocido e interactuado con él. Esta persona ha sido un comandante legionario que interactuó además en campos de batalla. Él se encuentra en una zona que no vamos a revelar de momento y ha accedido a conversar con nosotros acerca del ciudadano Brian Trout y acerca de toda esta situación que está ocurriendo con estos lobos solitarios. Vamos a darle paso a nuestro invitado que ya se encuentra en nuestro estudio y bienvenido. ¿Cómo te encuentras en estos momentos, Dan? Bien, gracias, igualmente. ¿Cómo estáis? Bueno, bien. Dan, lo primero, me gustaría saber cuál es tu interacción con el ciudadano Brian Trout. ¿De qué tú lo has conocido? Vamos a decirle al público que Dan ha estado comandando una unidad legionaria en Ucrania en tiempos anteriores. Desconozco en estos momentos si todavía sigues comandando esta legión, pero ¿qué interacción tú tuviste así de inicio? ¿Cómo conoces a este ciudadano? Bueno, cuando llegué a Ucrania, como muchos otros, bien estaba mirando a ver en qué unidad entrar y había un montón. Estaba la Legión Internacional de Ucrania y había otro grupo. Yo conocí a Brian a través de contactos con otros voluntarios y fui a verlo a Kiev. Y entonces este hombre lo que hacía era coger voluntarios y meterlos en unidades que no necesariamente trabajaban para el ejército, porque hay muchos grupos paramilitares que se surten de voluntarios para hacer actividades muchas veces a favor de Ucrania y otras veces pues por intereses propios o por política. Entonces hay mucho grupo que no se sabe bien a lo que van. Pero inicialmente yo conocí a Ryan a través de voluntarios y fui a verlo y él me ayudó. Él llevaba una contabilidad de cuántos extranjeros y de qué país venían. Sé que de España había 5 cuando yo lo conocí a él y así es como lo conocí. Tenía varios grupos donde mandaba a la gente a varias unidades. Y eso es lo que sé yo de él. Luego, ya más adelante, él me mandaba gente a mí también. Pero está claro que yo además he interactuado contigo y que el individuo era muy popular. Yo lo primero que quiero saber, ¿cómo tú, cuando te has enterado de esta noticia, qué fue lo primero que te viene a la mente una vez que acabas de conocer que un compañero tuyo de combate, o aparentemente así lo hacía saber, ha intentado atentar contra un expresidente además de los Estados Unidos? Claro, en principio sorpresa, porque este hombre siempre llevaba una bandera americana con él. Entonces, más patriota que él, yo no lo veía. Claro, cuando uno está en esos sitios, uno tampoco tira muchas fotos de la gente porque no es recomendable. Y uno no se mete en qué partido político va cada uno. Yo sabía que este hombre venía allí a ayudar a Ucrania a derrotar a Rusia y para mí eso era bastante. Pero claro, nunca me esperaba que él fuera a reaccionar de esta manera. Pero tú que interactuaste con él, yo recuerdo además que Brian en una de las ocasiones, en una de las unidades donde nosotros hemos trabajado en Ucrania, Brian iba a visitar una empresa de drones. Mi primera pregunta viene, ¿tú consideras que puede estar afectada la seguridad nacional de Ucrania y que Brian de alguna manera puede haber estado cambiando en estos momentos para el bando ruso? No, Ryan no estaría trabajando para el bando ruso, él es todo lo contrario. Lo que pasa es que si él no podía combatir,
porque no tenía experiencia en combate, lo que él estaba haciendo era, por otros medios de voluntariado, intentar ayudar a Ucrania. Uno de los talleres que tenía era la fábrica de drones. Sí, doy fe porque además Y, fue la primera vez que yo tomé una toma de contacto con este ciudadano. Pero cuéntame un poco, tú dices que él hacía como un reclutamiento de soldados. ¿Qué conocimiento tú tienes de esto? Que él estuviera implicado y que a ti te haya llegado, porque yo sé, por ejemplo, que en una de las unidades, antes de yo interactuar directamente contigo, tú estabas en una unidad que él que te había enviado ahí. Cuéntame un poco la interacción de Brian en estas unidades y además con los comandantes de estas unidades, porque yo lo que sí te puedo decir es que él tenía muy buenas relaciones con muchos comandantes ucranianos en el terreno y que cuando tú lo veías en el Maidán, este ciudadano parecía hacer una labor humanitaria, patriótica a favor de Ucrania. Pero bueno, yo quiero que tú nos comentes un poco tu interacción con Brian y lo que tú has podido, lo que dentro de lo que tú nos puedas revelar, porque yo entiendo que también hay otros compañeros envueltos en esto, nos puedas decir de este ciudadano. O sea, cómo él actuaba, cómo tú lo percibías, cómo interactuaba con las otras personas, el alcohol, las armas, porque la información que nos llega Dan, es que él tenía una AK-47 que es considerada ilegal en Estados Unidos. ¿Cómo es que este tipo logra burlar toda la seguridad y presuntamente llevarse una AK-47 de Ucrania y atentar con ella con mirilla telescópica a un expresidente de Estados Unidos? bueno, en cuanto a la impresión que él me dio, era un hombre muy nervioso, un hombre que hablaba muy rápido y costaba trabajo entenderlo. Y yo tengo buen inglés, pero este hombre hablaba rapidísimo, era un hombre muy nervioso, pero siempre yo lo vi en la buena, en el buen camino, porque es que él ni comía. Yo más de una vez lo intentaba invitar a comer y él solo comía los sándwiches que le traían los voluntarios y bebía té. Entonces no sé de alcoholismo ni de este hombre hacer nada raro. Lo único que es, si tú no tenías una unidad, tuviera o no tuviera experiencia, él te encontraba una unidad donde meterte. Él sabía que yo estaba a cargo del pelotón latino, entonces todos los que hablaban español, él me los mandaba a mí. ¿Cómo se acerca tanto a un hombre al presidente Trump? Bueno, pues como ya ha pasado ¿Y hace cómo 2 saca un meses, arma? Yo lo que quiero que tú nos ilustres un poco, en tu opinión, ¿cómo tú crees que es tan fácil sacar un arma de Ucrania y que luego llegue a Estados Unidos pasando por todos los controles europeos? Yo quiero que tú, que has sido comandante de una unidad, que sabes perfectamente de que estas cosas ocurren, nos ilustres un poco. Tan fácil es sí, poder violar esas fronteras con yo no armas. creo que ese arma, yo no creo que ese arma haya venido de Ucrania. Ese arma ha tenido que pasar por la frontera sur de Estados Unidos, desde algún país latinoamericano, Colombia o por ahí, que ellos sí tienen más equipamiento ruso. Es muy raro encontrar equipamiento ruso en Estados Unidos, y si lo encuentran no va a ser, raramente es con la munición rusa, que es diferente a la que tenemos en la OTAN. Entonces, Tú, ese arma seguramente vino de la frontera sur de Estados Unidos, por algún sitio. pero tú, en tu labor de comandante de una unidad, ¿has tenido información acerca de que armas se pierden en Ucrania y que pueden luego terminar en el mercado negro internacional, particularmente en Europa? Sí, ha habido pérdidas de fusiles Que tú y conoces. sí, ha habido intentos de me voy al hospital y me llevo la mochila y llevarse un lanzagranadas o lo que sea, Un pero siempre, lanzagranada. sí, uno pequeñito, de los que van encastrados debajo del fusil. Es como una ¿Sí? pistola, un poquito más grande. Entonces, ha habido gente que se ha intentado llevar cosas así con el pretexto de ir al hospital. Yo, cuando vi que eso era posible, advertí a mis comandantes para que todo el mundo que saliera del área caliente que fueran registrados
y se les quitaran sus armas. Si iban al médico no necesitaban el arma para nada. Sin duda alguna. O sea que, en tu opinión, digamos que hay un descontrol en las unidades militares de Ucrania que estos lobos solitarios pueden utilizar como una ventaja sin saber las motivaciones claras que puedan tener en un futuro. No un descontrol, pero claro, el que va a robar siempre va buscando la oportunidad y el eslabón más débil. Nosotros intentábamos reforzar esos eslabones para que no pasaran estas cosas. En mi compañía nunca faltó ningún armamento, pero yo sabía de otras compañías que llevaban 4 fusiles perdidos y todavía no estaban dando parte porque estaban intentando encontrarlo otra vez. 4 Ya fusiles. así hay otra pregunta que me viene referente a eso y que aquí debemos tocarlo. Tú has comentado que Brian parecía una persona harmful, o sea, una persona inofensiva, aparentemente, pero tú que has interactuado y yo que además lo sé porque tú y yo en algún momento hemos coincidido en una unidad. Cuéntanos un poco las enfermedades mentales que tú te has encontrado en sujetos que van a Ucrania y que a lo mejor pueden haber llamado tu atención. Yo me imagino que a ti te dan capacitación y cursos allí para detectar este tipo de cosas. ¿Cuál es el protocolo que ustedes tienen cuando detectan que una persona de esta puede representar un peligro, más allá de obviamente la situación que es una zona de guerra? Claro, durante el periodo de entrenamiento se hace una criba bastante grande para el que está un poco desequilibrado o el que no responde normalmente, pues se le va apartando y se le van dando labores más logísticas, cosas así fuera del combate. Porque gente que a lo mejor demasiado nervioso o gente que no se pueden controlar en ciertos momentos, no interesa tenerlo en una unidad en el frente, pues ponen a todos sus compañeros en peligro. Se va viendo ¿Tú te has encontrado? Sí, sigue, por favor. Se va viendo la gente que uno quiere cerca y la que uno quiere lejos durante el periodo de entrenamiento, y antes de ir a la zona de combate se hace la criba y se dice quién va a dónde. Daniel, ¿y tú has tenido en algún momento con tu categoría de alto oficial, en el momento en que tú tenías esa compañía latinoamericana, que yo puedo dar fe de que así existió, tú has tenido que lidiar en un momento con un personaje similar a Brian? ¿Y qué actitud tú has tenido que tomar y cómo tú lidias con una situación como esa en el frente de batalla? Bueno, he tenido gente difícil, pues cada uno de un origen. He tenido gente aparte de latinos, he tenido franceses, he tenido japoneses. Por cierto, el soldado Shuto Fukuyama murió y le dieron un barco a Ucrania con el nombre de él. Ah, sí, no sabía eso. O sea, fue uno de tus subordinados en el campo de batalla. Sí, estaba con nosotros, pero se acabó pasando, antes de entrar en combate, se acabó pasando a otro pelotón que había americano de ingleses, y él y su compañero eran los dos japoneses, murieron los dos, Fukuyama, y no me acuerdo del otro nombre. Shuto Fukuyama, Claro. y alguien donó un barco Habías a comentado, la Guardia Costera con su nombre. y entonces, porque no me ha quedado del todo claro, ¿tú te has encontrado alguna situación donde uno de tus subordinados que tú comandabas en esas unidades haya perdido el control o haya dado alguna declaración donde en un futuro podría convertirse o atentar en sus países contra el presidente porque estaba en contra de la política de su país y que de alguna manera Ucrania le servía como un trampolín de entrenamiento para luego realizar algún tipo de obra en este sentido? Obviamente sabemos que una cosa es lo que se habla
y otra cosa muy diferente es que lo lleves a cabo. En el caso de Brian hemos visto que además era una persona que parecía que había encontrado como una manera de cooperar, pero luego ha terminado siendo un lobo solitario de esos tantos que hemos visto en Francia, en España y en otros lugares del mundo, atentando contra su propio expresidente, siendo además, como tú has dicho, una persona bastante afín a la ideología de Trump. En tu caso, ilústranos un poco algún caso donde tú hayas encontrado una situación como esa y cómo tú como comandante has tenido que lidiar con ello y cómo has podido solucionarlo. Bueno, muchos de los problemas que se solucionan con gente problemática es cuando llega uno al frente. Porque el 80% de la gente cuando llega al frente se va. Entonces, pues mucha de la gente que da problemas se van solos cuando uno llega al frente. Y otros, pues, a base de reprimenda y castigo y partes que se tienen que dar, si es falta de compañerismo, si cosas así, eso no se puede permitir en el frente. Entonces, se le niega la participación en equipo si no están afines con el equipo. Pero te has encontrado personas que claramente tienen problemas mentales que vienen de sus países de orígenes y que una vez que llegan al frente, estos se exacerban de alguna manera. Sí, hay un amplio abanico de gente que o vienen con problemas de justicia de sus países o vienen con problemas mentales incluso. Claro, hay un flujo grandísimo de gente. La pena que manchan la gente que de verdad viene a ayudar al país, la gente que de verdad sabe la situación geopolítica del país y la del mundo, que son los que van a ayudar para que no caigamos en esa oscuridad que es Rusia. Pues hay gente que acaba manchando, sea con buenas intenciones o no, hay gente que acaba manchando la buena labor de mucha gente, que van allí de verdad con ganas de ayudar. Y mucha gente, pues sí, van gente que no están bien psicológicamente y van gente que van a aprovecharse de la debilidad del momento para enriquecerse o hacer negocios de cualquier índole. Tú haces referencia a que hacen negocios. ¿Qué tipo de negocios pueden hacer personas como Brian? Más allá, al margen de eso, también me gustaría ya como un poco para finalizar esta corta entrevista, porque sé que tu tiempo es limitado. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de negocios son estos que pueden hacer este tipo de personas que están a lo mejor en el lugar equivocado, si creen que pueden hacer fortuna? Y ¿qué tú crees que van a hacer ahora las autoridades ucranianas toda vez que este señor, que era popular dentro de Ucrania, se ha detectado que era un lobo solitario? ¿Cómo tú crees que van a actuar a partir de ahora las autoridades ucranianas? ¿Y qué tú piensas acerca ¿no? de los batallones estos que tú has formado parte y que tienen pues probablemente también algún que otro lobo solitario, y cómo tú crees que se puede evitar de alguna manera más, en tu opinión, no especializada, pero que sí dentro del terreno tú has tenido autoridad suficiente para conocer un poco cómo funciona este tipo de cosas, y sobre todo el consejo que tú le puedes dar a nuestros televidentes y a las autoridades europeas y norteamericanas acerca de este tipo de personas que, como Brian, se ha demostrado que estaban en el lugar equivocado por un propósito equivocado y han utilizado ese entrenamiento y ese tipo de cosas que sirven para ayudar a un país como Ucrania para sus propios propósitos magníficos. Bueno, el consejo que yo tengo, porque en una guerra es difícil, incluso ahora, antes había un poquito de más filtro, pero ahora como está la situación tensa, pues no hay tanto filtro y puede entrar casi cualquiera. Casi cualquiera le ayuda a Ucrania ahora. Entonces, ahora mismo no hay mucho filtro. Lo que sí es que
gente, pues la gente, muchos vienen a Ucrania y ya tienen récord con la policía. Un poco. Tienen récord, te refieres en los países de origen, o sea que ya vienen ya como con récord criminal, como Brian, que resulta que sí que tenía récords criminales, ¿no? Y que bueno, supongo que de alguna manera ha buscado como una manera de validación dentro del terreno, ¿no? Dentro de otro lugar, de otro ambiente. El criminal record es la mejor guía del comportamiento de esa persona cuando llega a entrar en una fuerza en una fuerza militar. Y luego pues también ayuda una examinación psicológica, que haya un psicólogo. Pero claro, como es la guerra y faltan muchas cosas, pues se hace lo que se puede con lo que se tiene. Sin duda alguna. En el caso de armas saliendo del país, las autoridades de Polonia deberían tener mucho más ojo con registrando maletas y eso a la salida de los que son voluntarios, que se les nota a los que son voluntarios, se les ve. Y ¿Cómo podrían notar las autoridades polacas que una persona, porque obviamente aquí se engloba a mucha gente, muchas personalidades, es decir, a lo mejor Brian parecía como un turista, ¿cómo se podría de alguna manera, cómo podrías tú, desde tu experiencia, decirnos cómo podemos identificar a este tipo de sujetos que han sido primero voluntarios y luego cruzan nuevamente a sus países de origen? Pues se puede ver en tatuajes, muchos vienen y se hacen tatuajes como conmemoración de lo que han hecho. Los que han participado en alguna unidad, pues casi siempre llevan el pelo corto o algo así. Y la ropa militar, la gente no quiere dejar allí sus cosas, se las llevan algunos. Así es como que lo hay más, hay gente que lleva el pelo largo también, pero se suele notar el que viene del ejército. Una última pregunta ya para terminar, quiero agradecerte mucho. Recientemente hemos sabido de que 2 ciudadanos colombianos han sido deportados a Rusia desde Venezuela y habían combatido previamente en Ucrania. ¿Tú qué consejo le darías a todos esos ciudadanos latinoamericanos que han ido a Ucrania empíricamente a luchar por lo que consideran que es de justicia y que luego están siendo entregados de alguna manera a las autoridades rusas, como ha sido el caso? Tú has comandado a latinoamericanos. ¿Cómo ustedes están llevando esto? Bueno, pues es una vergüenza por parte ¿en qué país? ¿Colombia que ha extraditado a Rusia? No, eran ciudadanos colombianos que volvían a Colombia, pero tuvieron que hacer una escala en Venezuela y Venezuela los extraditó a Rusia y ahora están esperando juicio y probablemente sean condenados a pena de muerte. Claro. Bueno, fue un fallo por parte de ellos colombianos de pasar por Venezuela sabiendo quién manda allí. Pero yo a todos los latinoamericanos que vienen a buscarse un mejor porvenir, yo he tenido desde chavales de 19 años que eran gay y estaban luchando y todavía siguen luchando, hasta hombres de 50 y tantos años. Y venían a buscar una vida mejor. Yo les digo aquí que si ellos creen que van a tener una vida mejor, que vayan a Ucrania. Ucrania los va a acoger. Y luego, después de que acabe la guerra, hay que reconstruir un país entero. Entonces, ellos van a poderse quedar y van a poder tener la puerta abierta a Europa si van de esa manera. ¿Tú crees que viendo lo que ha pasado con Brian, ahora de alguna manera Ucrania va a mejorar los controles acerca de los legionarios, o tú crees que esto ha sido uno más entre tantos y hasta el próximo?
Este hombre no tenía vinculación con ninguna unidad que fuera del gobierno, porque la unidad que era del gobierno era la Legión Internacional y era yo el que lidiaba con este hombre. Y él solamente me mandaba gente que estaban buscando una unidad. Ucrania, pues, por supuesto, van a tener que andar con más ojos y se van a fiar menos de los extranjeros que vienen a ayudar. Entonces lo hace un poco más difícil para los que vienen a ayudar. Pero bueno, la Legión tiene las puertas abiertas y muchas otras unidades tienen las puertas abiertas. Es nada más que llegar y encontrar la unidad de uno. Siendo Si tú tuvieras voluntario, la puede uno oportunidad en elegir. eso, sí, disculpa. Si tú tuvieras la oportunidad ahora de hablarle a las autoridades ucranianas, ¿qué sería tu consejo para ellos? Mi consejo para las autoridades ucranianas es no le cierren las puertas a los voluntarios y reconozcan su labor de los voluntarios. Los voluntarios han hecho mucho por su país y este es un caso aislado de una persona que claramente pues no sé, porque como todavía no se sabe nada del caso, pero no creo que haya mucha gente por ahí que vaya con idea de asesinar a un presidente. O Entonces sea, ha sido un caso. no te has encontrado con posiciones demasiado radicales que tú puedas decir, oh, estas personas pueden ser un peligro, o sea, durante tu servicio en Ucrania. No te has encontrado con personas que tú consideres que puedan representar un peligro para la seguridad de los europeos o de cualquier otro país una vez que retornen a sus países. Sí me he encontrado, sobre todo estuve en un grupo antes de entrar en la Legión, que no voy a decir el nombre, pero había mucha gente con ideología nazi y había americanos con ideología nazi y había gente del norte de Europa con ideología nazi hablando barbaridades y claro, no fue una unidad en la que yo me quise quedar porque ya no me fiaba de la gente que había ahí. Los ucranianos todavía, muchos decían que tener un tatuaje con una esvástica o lo que sea, quería decir que no hablaban con la policía. Pero una cosa es los ucranianos que a lo mejor por falta de información Explícame o lo esto un que sea, poquito, cómo es que cuando tienes una esvástica nazi, no hablaban con qué policía? con la policía, es como un tatuaje de código entre delincuentes, ¿no? Si ven que tienen un tatuaje de los nazis, pues ya saben que no hablas con la policía, ¿no? Entonces, una cosa es eso y otra cosa es gente que venían de Estados Unidos, que sabían lo que era una esvástica, que sabían lo que era, y, y de otros países que sabían exactamente lo que era esa ideología y la tomaban y la abrazaban. Entonces, son unidades que no conviene estar en ellas. Yo por ahí pues estuve buscando una unidad hasta que encontré el grupo latino y ahí es donde me quise quedar, con los míos. Muy bien, muchísimas gracias, Dan, por tus declaraciones. Nos has aclarado algunos puntos en este lamentable hecho y te agradezco profundamente tu tiempo. No nos queda para más y agradecerte profundamente. Debo decirle además que Dan tiene pruebas contundentes acerca de lo que él ha comentado de este sujeto, Brian Trout, y que él ha accedido a hacerme unas declaraciones porque entiende y quiere dejar bien claro que es su motivación. La verdad es dejar claro que los legionarios no forman parte de círculos conspirativos y que sin duda alguna es un caso aislado, puede que existan otros, pero que no determinan la voluntad de los legionarios de defender en Ucrania, porque al final no estamos defendiendo solamente a Ucrania, sino la democracia y la tranquilidad de tantos países que ahora mismo todo el mundo está sentado en su sofá y no saben la cantidad ingente de muertes y de ciudadanos que están sacrificándose por las motivaciones que quieran, por aventuras, por deseo, porque están dando el callo allí en Ucrania sin ser su país y que gente como tú, Dan, demuestran que
todavía existen personas de bien que hacen lo que consideran que está correcto en su propia ideología y que no deben ser un acápite para que las autoridades ucranianas piensen que todos los ciudadanos extranjeros tienen la idea de intentar en Europa y en Estados Unidos, teniendo en cuenta que hay un ciudadano que ha hecho esto. Muchísimas gracias, no queda tiempo para más y te agradezco profundamente tu Muchas participación. gracias. Muchas gracias.